Ya, ¿qué Ya, tal, qué tal compañero? Buenas noches, Freddy, Eduardo. Vamos a hablar ahorita de una generación de boletas de pago. En este caso hemos elegido el código de validación, ¿no? C. Primero vamos a hablar un poco del objetivo. El principal objetivo de este proyecto es básicamente implementar un lenguaje de programación, que es el lenguaje C, que permite generar boletas de manera automatizada. Bien. Luego de eso vamos a ver la problemática. Básicamente, sabemos que las organizaciones, sea de micro o macro empresa, la generación de boletas se puede generar de manera manual, lo cual implica mayor inversión de tiempo y dinero. Y la metodología que hemos decidido utilizar es bajo un desarrollo de un lenguaje de programación en C, implementando, claro, diferencias o diversas validaciones que garantizan el ingreso, la integridad de cada dato y el cálculo automatizado. Bien, ahora Freddy, si nos puedes ayudar por favor, con la descripción del algoritmo. claro, gracias Guillermo por el pase. Bueno, tenemos la descripción del algoritmo que vamos a estar basado en 5 puntos, que es primero la solicitud de datos del empleado, luego vamos a pasar por la validación de datos para asegurar la correcta entrada de datos, ¿no? También vamos a tener el cálculo de descuento y bonificaciones según la regla definida. Generación de boletas y de pago y por último vamos a tener que hacer la creación de un reporte final con estadística de sueldos. Siguiente, por favor. Y bueno, en nuestro diagrama de flujo hemos considerado un sistema repetitivo con la lectura de los números de boleto, ¿no? Que va a ser mínimo 3 y máximo de 8, para así poder definir los códigos, los nombres, apellidos y todos los datos que nos solicitan, ¿no? Y en el proceso repetitivo vamos a tener que hacer una realización de validación de datos que ingresen siempre con un valor, ¿no? En este caso será blanco, que pedirá que ingrese otra vuelta el código, ¿no? Que sea correcto. Y en el caso del sistema de pensiones, hay que ingresar no si es UNP o FP. Si fuera ONP, va a ser un 12,5% y el caso de FP va a ser el 13%, ¿no? Y en caso de ser julio a diciembre, vamos a considerar una bonificación equivalente a un sueldo básico completo. Vamos a calcular también la fórmula matemática de sueldo básico más bonificación menos el descuento. Vamos a mostrar los datos del trabajador en conjunto con la boleta calculada. Y por último, vamos a mostrar un reporte estadístico basado en el total de sueldos, el promedio de sueldos, el sueldo máximo y también el sueldo mínimo. Bien, continuando entonces, Freddy, en lo que decías, vamos a hablar un poco del pseudocódigo. El pseudocódigo es una representación, como sabemos, simplificada de la estructura que facilita básicamente la comprensión. Acá, por ejemplo, vamos a hacer primero una lectura o un ingreso de boletas. Recordemos que la cantidad o el rango es de entre 3 y un máximo de 8. Luego de eso se va a pedir la lectura de cada dato de cada empleador. En este caso, estos datos son código, nombre, apellidos, DNI y el sueldo. Luego de eso vamos a verificar que efectivamente existan datos para poder arrojar una información. Adicional a esto, se pide que si el asegurado o perdón, el trabajador tenga un tipo de, sea una FP o una aportación a ONP. En el caso de este último ONP es el 13% de descuento, FP un 12,5. Y recordemos que en los meses durante el año recibimos 14 remuneraciones, en julio recibimos una más, en diciembre. Por eso que aquí se habla que vamos a calcular de julio y diciembre si es que vamos a recibir una bonificación. Y por último, calcularemos el sueldo neto. Y al final vamos a imprimir lo siguiente, que es el total, el promedio, el sueldo máximo y mínimo, ¿no? Que es una ponderación de todo lo que hemos conversado. Ahora, por favor, Eduardo, para que puedas continuar. Bien, gracias por el pase. Acá solo para sintetizar, vamos a explicar ya el código una vez explicado el pseudocódigo y el flujograma. Estamos mostrando algo resumido en resumidas cuentas, ya que a mayor detalle pueden verlo en los archivos del adjunto en el trabajo. El primer fragmento de código estamos utilizando la validación de número de boletas. Acá nos aseguramos de que se ingresen las boletas entre 3 y 8 boletas como máximo. En el segundo fragmento de validación estamos considerando la validación de datos del empleado para que no ingrese un dato en vacío. El tercer fragmento de código estamos considerando al momento de que la persona que va a ingresar las boletas, si ingresa que es ONP o AFP, acá calculamos si es el 13% del sueldo o el 12,5% del sueldo. Un cuarto fragmento que hemos considerado importante o relevante es saber si estos 14 sueldos al año que recibimos, los recibimos en doble proporción, tanto en julio como en diciembre, donde en julio nosotros recibimos una gratificación y en diciembre una gratificación, por lo cual acá consideramos
que al momento de que ingresamos, si es julio o diciembre, estamos imprimiendo un nuevo sueldo en esa boleta. El quinto fragmento es el cálculo del sueldo neto. El cálculo del sueldo neto básicamente es el sueldo básico más la bonificación menos los descuentos de ley. En sexto lugar, y no menos importante, nosotros mostramos un reporte estadístico básico donde nosotros mostramos el total de sueldos, el promedio de sueldo, un sueldo máximo y un sueldo mínimo. Como recuerdan, acá estamos mostrando nada más fragmentos. Para mayor detalle lo pueden ver tanto en el TXT. De igual forma pueden ver el extracto del pseudocódigo y el flujograma. Ahora acá pasamos a ver un ejemplo gráfico de cómo nosotros estamos recopilando en la imagen 1 los datos del empleado. En la imagen 2 nosotros podemos hacer ya el cálculo de manera automatizada para saber cuánto es lo que está cobrando, cuánto es la bonificación, los descuentos. Y en tercera instancia nosotros podemos ver el reporte estadístico. Este reporte estadístico nos muestra nuevamente, como mencionábamos, el total de sueldos netos, el promedio, el máximo y el mínimo. De esta forma nosotros podemos obtener la validación de los datos ingresados de cada usuario y poder generar así los cálculos mucho más precisos. Pasamos a la siguiente, que sería las conclusiones del proyecto. Te doy pase, Miguel, para que puedas empezar. Gracias, Eduardo. Entonces, compañeros, como estábamos viendo, vamos a hablar primero un resumen del proyecto. El proyecto nos ha permitido, en primer lugar, optimizar una generación de boletas, asegurando, claro, la validación de datos correctos, la aplicación de descuentos y aplicación de beneficios. Bien, al final del proceso, el programa genera un reporte completo de, claro, todos los sueldos de cada empleador con los datos que se solicitan. Por favor, Freddy, si nos das un alcance de los beneficios del programa. Claro, en los beneficios vamos a tener lo que es la automatización para reducir, ¿no?, los trabajos manuales, la validación de datos para que los datos de los empleados sean correctos, cálculos precisos tanto de descuento y bonificaciones, también vamos a tener reporte final, ¿no?, una generación estadística, sueldo máximo, mínimo y el promedio. Bien, y como oportunidad de mejora nosotros podemos proponer quizás esta integración de código con una exportación de este archivo en PDFs o Excel, la integración o tener una interfaz gráfica para que pueda tener algo más amigable el usuario, y la integración con un sistema de nómina. Acá coincidimos los tres de que las lecciones aprendidas que hemos tenido es que hemos podido mejorar nuestras habilidades en el desarrollo de algoritmos, la validación de datos y el uso del lenguaje C. Pasamos a darle cabida abierta a las personas que nos quieran hacer las preguntas. Tienen nuestros contactos y por último mostramos la bibliografía de las personas que nos inspiraron en este trabajo. Le agradecemos a todos por el tiempo brindado. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Gracias Eduardo y igualmente. Freddy. Buenas noches.